el elemento de la antijuridicidad sobre las causas de justificación penal, ¿verdad? Empezamos hablando con la legítima defensa, que era la primera de ellas, ¿verdad? Después hablamos del estado de necesidad justificante, que fue el segundo, y el tercero, que era el exceso por confusión o terror, y ahora terminamos hablando de la inexigibilidad de otra conducta, ¿verdad? Estas son las cuatro causas de justificación penal. Estas cuatro causas están íntimamente y solamente relacionadas con el elemento antijuridicidad. Eso quiero que tengan bastante en claro, porque en el examen ese profesor puede poner cuáles son causas de justificación en cuanto a la reprochabilidad y puede poner la legítima defensa, ¿verdad? Y la verdad que no. La legítima defensa siempre opera como causa de justificación penal con respecto a la antijuridicidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos, y vuelvo otra vez al inicio, ¿verdad? Cuando hablábamos de la conducta, decíamos que habían tres casos en los cuales se consideraba que no existía conducta. Son causas justificantes, ¿verdad? Hablábamos de la fuerza física irresistible, hablábamos del estado de inconsciencia y hablábamos de los movimientos reflejos. Son tres escenarios que operan siempre en función a la conducta activa u omisiva del sujeto. Después hablábamos de la tipicidad, dijimos, ¿verdad? En este caso decíamos que la conducta tenía que estar descripta, ¿verdad? Entonces, si no está descripta, esa conducta no es típica, por lo tanto, no es una conducta punible, ¿verdad? Después, ahora sí, de vuelta, regresando al punto, hablábamos del elemento antijuridicidad, ¿verdad? Cuando se afecta a un bien jurídico protegido por el Código Penal, estamos ante un hecho antijurídico, porque contraviene justamente o afecta a un bien jurídico, por eso es antijurídico, ¿verdad? Y cuando hablamos de causa de justificación penal, hablamos justamente de la legítima defensa, que justifica la conducta típica del sujeto, porque es en un contexto de legítima defensa. Cuando hablamos del estado de necesidad, lo mismo, ¿verdad? Si yo veo que un bebé está muriendo dentro de un auto y rompo el vidrio para salvarle la vida al bebé, estoy obrando en el contexto del estado de necesidad justificante, porque estoy ocasionando un mal menor, que es romper el vidrio del auto, para evitar un mal mayor, que es la muerte de una persona por asfixia dentro de un auto, ¿verdad? Entonces, estas causas de justificación penal operan siempre en función a la antijuridicidad del hecho. Entonces, después teníamos a la inexigibilidad de otra conducta, ¿verdad? Y al exceso por confusión o terror. Los cuatro operan siempre en función a la antijuridicidad. Y siguiendo con el ejemplo del disparo en la cabeza que le doy al líder, que creo que el líder ya no está en el grupo, ¿verdad? Está en el Meet. En este caso, la acción de disparar se entiende como una conducta activa. Esa conducta activa es típica, artículo 105, el que matare a otro. Esa conducta activa típica es antijurídica, porque estoy afectando un bien jurídico que es la vida. Y esa conducta activa típica, antijurídica, vamos a analizarla ahora en el cuarto elemento de la teoría del delito, el cuarto elemento del cuarto presupuesto de la punibilidad, que es la reprochabilidad. ¿Quién está cometiendo quién está incurriendo en la conducta típica antijurídica? ¿Un mitaí de 12 años o un varón de 32? La ley no le trata igual a los sujetos en función a su edad o en función a su estado psicofísico. Vamos a ver ahí, ¿verdad? Acá, en estos tres artículos. Me voy a posicionar ahí. Cuando yo voy a valorar el elemento reprochabilidad, lo que estoy valorando es al sujeto que comete o que incurre en esa conducta típica antijurídica. Eso estoy valorando. ¿Quién cometió el hecho? ¿Fue una criatura de 12 años? ¿Fue una persona de 30? ¿Fue un loco? ¿Un enajenado mental? ¿O fue alguien que no conocía la norma por ser muy específica? Eso es lo que vamos a valorar
en este cuarto elemento que es el de la reprochabilidad. Dice el artículo 21 del Código Penal. Está exenta de responsabilidad penal la persona que no haya cumplido 14 años de edad. Entonces yo pregunto, si yo tengo, vamos a suponer que yo tengo 13 años de edad y tomo un arma de fuego y le disparo a Hugo en la cabeza, cometí un hecho punible, yo con 13 años. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Alguna otra? No, No. ¿Por qué no? no, porque no sos reprochable. Porque sos menor, estás por debajo de los 14 años. Cometiste un acto con una conducta activa que está tipificada en la norma, o sea, que está prevista en la ley, pero, o sea, es antijurídica porque le mataste a una persona, pero no sos reprochable porque sos menor. Así mismo. Cuando nosotros estamos de una conducta típica, antijurídica, que no es reprochable, estamos ante lo que se denomina un injusto penal. Cuando una criatura de 13 años, de 10 años, le mata a su hermanito, la conducta de esa criatura no puede ser punible, porque el sujeto no es reprochable. Es culpable porque le mató, objetivamente le mató, pero no es reprochable. Entonces, vemos como la edad, en este caso, en el artículo 21, es un factor fundamental para determinar si esa conducta es punible. En el caso de la criatura de 12 años, de 10 años, no es punible, pero sí es culpable, lo cual supone que el sujeto no es reprochable. Ahora vamos a hablar, siempre siguiendo la línea de la reprochabilidad, que le mira al sujeto que comete o que incurre en esa conducta típica, antijurídica. Vamos a ver el artículo 23 que habla del trastorno mental. Dice el inciso 1, no es reprochable el que en el momento de la acción u omisión, por causa de trastorno mental, de desarrollo psicoincompleto o retardado, o de grave perturbación de la conciencia, fuera incapaz de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento. En el inciso 2 dice, cuando por razones señaladas en el inciso anterior el autor haya obrado con una considerable disminución de su capacidad de conocer la antijuridicidad del hecho o de determinarse conforme a este conocimiento, la pena será atenuada con arreglo al artículo 67. O sea, el artículo 23 lo que nos sugiere en su inciso 1 es que dependiendo del estado psicofísico, o sea, psicológico más que nada, ¿verdad? Porque se refiere al trastorno mental, al desarrollo psicofísico incompleto, al retardo o a la grave perturbación de la conciencia. Se refiere a estos 4 escenarios. Y yo deduzco que estos 4 escenarios atentan directamente contra el discernimiento. Esta persona está en sus cabales, sabe lo que está haciendo y seguramente como consecuencia de su estado no es consciente de lo que está haciendo. Como no existe un estado de conciencia de la persona como consecuencia de su salud mental, este sujeto no es reprochable. O sea, no se le puede aplicar una pena. No es punible, pero sí es culpable. Entonces, para este sujeto lo que existe en función al sistema de doble vía son las medidas de seguridad. Este sujeto no se vaya a Tacumbú, el que está loco. Probablemente le internen en el neuropsiquiátrico. Esa va a ser la medida de seguridad. Y vamos a hablar seguramente en otra clase del sistema de doble vía, ¿verdad? Que señora, te escucho. Quiero aclarar una cosita que quiero anotar. Sí. Respecto a lo que dijiste, creo que era hasta los 14 años, ¿verdad? Sí. Que no es reprochable. O sea que si una persona de 14 años comete un hecho tipificado, es
No Sí, es reprochable sí es, todavía. sí es. O sea que desde los 15 años No, recién es reprochable. desde los 14. Desde los 14, o Sí, sea, hasta los 13 entonces, no es reprochable. exacto, porque dice, está exenta de responsabilidad penal la persona que no haya cumplido 14. O sea, hasta el día Ah, antes de tu cumpleaños, 13 años y 364 días, vos sos ya, irreprochable. Vos no sos un ya sujeto entendí. reprochable. Bueno, gracias. Dale, dale. A partir de los 13 años y 365 días, o sea, de los 14 años, vos sos un sujeto reprochable. Jurídicamente hablando, ¿verdad? Entonces, pasando y volviendo al artículo 23, cuando hablamos del trastorno mental, estos sujetos no son reprochables, pero sí son culpables. Por lo tanto, no se les puede otorgar una pena, porque no es punible el hecho. Lo que se le otorga es una medida de seguridad, que es la reclusión en un establecimiento de seguridad eventualmente, ¿verdad? Para que pueda estar ahí, porque el derecho penal tiene una doble función, ¿verdad? Le protege a la sociedad de personas como de asesinos o de violadores o de ladrones. Por un lado, protege a la sociedad de personas así, y por otro lado, busca que esa persona se reinserte en la sociedad por medio del cumplimiento, del compurgamiento de una pena. La ley supone, la teoría supone, la doctrina cree que estando Tacumbú 20 años vos te vas a reformar. Eso es lo que cree la doctrina. Eso ya sabemos que no es así, ¿verdad? Pero esa es la finalidad de la pena. La finalidad de la pena es que el que cometió el hecho punible se reinserte en la sociedad. Y también, de cara a la sociedad, es quitar de la sociedad sujetos como ese, ¿verdad? Que puedan perturbar el orden público, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la reprochabilidad, primero le miramos al sujeto y consideramos, según el artículo 21, la edad. La edad es un factor fundamental. A partir de los 14 años el sujeto es reprochable. Y luego vimos que el estado del trastorno mental también es un factor para entender si el sujeto es reprochable. Ambos artículos nos sugieren nos daba la posibilidad de entender si estamos o no ante un hecho punible. Si el sujeto no es reprochable, no estamos ante un hecho punible. Estamos ante un injusto penal. Y luego vamos al artículo que siempre en línea con la reprochabilidad, que es el del error de prohibición. Y algo que olvidé decir, ¿verdad? Se dan cuenta luego cómo inician los artículos 22 y 23. Y el 21 también inicia de una manera bastante similar. No es reprochable, dice. No es reprochable, así inicia. Entonces eso sugiere que estos artículos están relacionados con el componente reprochabilidad. El artículo 22 dice, no es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su antijuridicidad. Y la pregunta que nace de esto es, pero no hace falta que yo conozca, o sea, que yo no puedo decir, yo no sabía que la ley, que eso estaba prohibido. Hay casos en que sí, hay casos en que sí, ¿verdad? Cuando el error le era inevitable. Pudiendo el autor evitar el error, la pena será atenuada con arreglo del artículo 67. Acá hay dos contextos distintos cuando hablamos del error de prohibición. Y siempre cuando hacíamos los repasos yo ponía el ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, de primera mano les hablo, ¿verdad? Yo no sabía que quemar basura era un hecho punible. Y quemar basura es un hecho punible. Es un delito ambiental. Muy específico, pero es un delito ambiental. Delito, traigo, ¿verdad?, la imagen para que sepamos. El delito tiene un marco penal de 6 meses a 5 años, hasta 5 años. Y el crimen tiene un marco penal, ¿verdad?, superior a los 5 años. Siempre. Esa es la forma en la cual nosotros distinguimos los delitos de los crímenes. El marco penal del delito es hasta 5 años y el marco penal de los crímenes es superior a los 5 años. Eso como un dato importante. Pero siguiendo con el error de prohibición, existen normas, y eso van a encontrar en el libro de Kennedy o de Casañas Levy, en la unidad que corresponde. No tengo nomás el libro, por eso no solamente estoy con lo que estoy leyendo, estoy desarrollando.
existen normas muy específicas, se llaman tipos penales muy específicos, como el que acabo de mencionar, quemar basura. Entonces, eventualmente, yo que quemé la hoja de mango en mi vereda, en el caso que un fiscal ambiental venga a imputarme, puedo alegar desconocimiento de la norma, ¿verdad? Podría alegar, ese es un escenario. Puedo alegar el error de prohibición. Señora, Entonces, ¿por qué se dice que no se puede alegar desconocimiento de la ley? porque esa es la regla. Y entonces acá medio que se contradice Esta es la ahí. excepción, esta es la excepción. Es la única vez en la que se puede Sí, alegar sí, desconocimiento de la ley. exacto, cuando la norma es muy específica. Ya. Lo que no hay, eventualmente lo que va a pasar es que la pena va a ser atenuada, eventualmente, ¿verdad? Que es el escenario que estoy planteando yo ahora, ¿verdad? El otro escenario, porque acá lo que trae es la figura del error inevitable y del error evitable, ¿verdad? O el error salvable o el error insalvable, ¿verdad? El error salvable es el que acabo de mencionar, ¿verdad? Quemar basura. Ese era un error salvable. Yo debería saber que está prohibido quemar basura, mas no sabía que estaba prohibido quemar basura. Tengo que probar eso, ¿verdad? Generalmente esto está reservado para personas según contexto, ¿verdad? De ignorancia, de un importante nivel de ignorancia, de desconocimiento, ¿verdad? Señora. Suazo, ahora más o menos de manera a entender bien esto, porque confunde un poco cuando se Sí, dice que no se pueden realmente alegar de conocimiento de la ley. sí, Y vos justamente mencionaste en situaciones específicas, sí, entonces esa es la clave, porque por ejemplo, si yo le mato a una persona, yo no, no puedo alegar de conocimiento de la ley. exacto. O sea, específicamente yo no sabía que no podía pasearle a mi perro frente a la casa presidencial, por ejemplo. Claro, ahí está, diste el ejemplo perfecto. Suponiendo que eso sea un hecho punible, ¿verdad? O sea, Ujú. el error de prohibición se centra en dos puntos. Tipos penales muy específicos, y siempre van a ser delitos, que van a ser sustituibles con pago de multa, inclusive, ¿verdad? Siempre van a ser delitos, siempre. Eso sí les aseguro, ¿verdad? Pero también, desde otro lado, el error de prohibición, eso es cuando el error es salvable. El error de prohibición, cuando es insalvable, es el escenario, y acá traía el ejemplo de Yolanda Park. ¿Qué le pasó a Yolanda Park? Una empresaria, ¿verdad? Maneja un patrimonio importante. Entonces, ¿ella qué hace? Contrata a un estudio de contable, contrata a un contador para que este le lleve, como profesional que es, ¿verdad? Le lleve las cuentas de su administración, ¿verdad? Sus declaraciones de IVA, renta, IRASIS, lo que sea. Muchas veces, uno para qué contrata un contador? Porque uno no conoce el derecho tributario, no conoce la norma. Y no pagar impuestos es un tipo penal también. La evasión impositiva es un tipo penal. Entonces uno, para evitar incurrir en esos tipos penales, contrata a un contador que es el que conoce la materia, pero muchas veces el propio contador, con el perdón de las contadoras presentes, ¿verdad?, comete ilícitos. Pero en realidad acá la responsabilidad es del contribuyente, no es del contador. Porque la evasión se dio por la deuda del contribuyente, no por la deuda del contador. Entonces, en estos casos, cuando yo contrato a un profesional para evitar cometer o caer en algún tipo penal ilícito, pero no obstante igual caigo en ese tipo penal, podemos hablar que existe un error insalvable que se enmarca dentro del artículo 22, error de prohibición. Yo tomé todas las medidas, yo, Yolanda Park, tomé todas las medidas para evitar este tipo o incurrir en un tipo penal, incurrir en un hecho antijurídico punible. No obstante, no se pudo evitar. Entonces, ese es el error de prohibición. Eventualmente, esta persona, o sea, Yolanda Park, es o no es
un sujeto reprochable, ¿verdad? Cuando el error le era inevitable. No pudo evitar el error. Ahora, si pudo evitar el error, sí es reprochable. Pero la pena se le va a atenuar con arreglo del artículo 67. El artículo 67 es el artículo, uno de los artículos más importantes del Código Penal porque estipula cómo funciona, cómo opera una regla para disminuir penas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos dos escenarios bastante distintos que tenemos que saber diferenciar en un solo artículo. Hablamos de que un sujeto no es reprochable cuando comete un error, cuando incurre en un error insalvable. El error insalvable, acuérdense, yo por lo menos me acuerdo siempre de Yolanda Park, ¿verdad? Yolanda Park contrató un estudio contable y aún así incurrió en evasión impositiva. Ella es responsable por eso. Aunque ella haya delegado en un estudio contable, es su responsabilidad. Entonces, a eso se le denomina error insalvable y se enmarca dentro del error de prohibición. Yolanda Park no es reprochable. En el segundo, después del punto y seguido, en la segunda frase del artículo 22, dice, pudiendo el autor evitar el error, la pena será atenuada con arreglo del artículo 67, que es lo que hice yo al quemar basura en la calle. Cuando yo quemé basura frente a mi casa, yo estaba en posibilidad de conocer la norma, no la conocía por ignorante quizás. Y puedo probar esa ignorancia. Pero eso no me exime de reprochabilidad. Por lo tanto, se me va a aplicar una pena. Pero la pena se va a disminuir. O sea, considerando el segundo escenario del artículo 22, sí soy un sujeto reprochable. Por eso este artículo es bastante fino en ese sentido. Tiene dos partes. La primera parte, quiero señalarlo, esto para que se diferencie muy bien, porque considero que es súper importante. Acá vos no sos un sujeto reprochable. Acá no sos reprochable. Acá no cometiste un hecho punible. Acá sí. Pudiendo el autor evitar el error, la pena le será atenuada con arreglo del artículo 67. Acá sí pudiste evitar, pero no lo evitaste. Entonces acá sí sos un sujeto reprochable, cometiste un hecho punible, pero se va a disminuir la pena con arreglo a ese artículo, que vamos a ver en otra clase. Entonces, ¿qué vimos ahora? Lo que estuvimos viendo son los 4 elementos de la teoría de la pena. Son los 4 presupuestos de la punibilidad. En el ejercicio de la subsunción del hecho versus la norma. ¿Cómo yo interpreto ese hecho ilícito? Subsumiendo la teoría de la norma versus lo que pasó, versus el acontecimiento. Vimos a la conducta, los casos en los cuales se considera que no hay conducta. ¿Cuáles eran? Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia, movimientos reflejos. Vimos a la tipicidad, que es que el hecho o la conducta activa o omisiva tiene que ser típica, tiene que estar descripta dentro de la ley 1160/96, dentro de sus 325 artículos o dentro de sus leyes complementarias. Si no, no estamos ante un hecho punible, porque no es típica esa conducta, no está descripta. Pero si está descrita, sí avanzamos al elemento antijuridicidad, que es afectar a un bien jurídico, dañar a un bien jurídico propio, personal o comunitario. Vida, libertad, integridad, seguridad, son bienes jurídicos individuales. Entonces, el elemento antijuridicidad también contempla causas de justificación penal. ¿Hablamos de quién? De la legítima defensa, hablamos del estado de necesidad justificante, hablamos del exceso por confusión o terror y hablamos de la inexigibilidad de otra conducta. Estas son circunstancias en las cuales no se comete un hecho antijurídico, por lo tanto el hecho no es punible, eximen de responsabilidad penal. Ahora, si esa conducta típica antijurídica, si esa conducta típica es antijurídica, sí avanzamos al elemento reprochabilidad, le miramos al sujeto.
¿Ese sujeto es reprochable? ¿En función a qué? Es la pregunta. ¿En función a su edad? Artículo 21. ¿En función a su estado psicológico? Artículo 23. ¿O en función a que si pudo o no salvar el error? Artículo 22. Ahí yo puedo determinar si el sujeto es o no reprochable. Y si no es reprochable, quien incurre en una conducta típica antijurídica, estamos ante un injusto penal. Es un culpable al que eventualmente se le va a aplicar una medida, pero no una pena. Pero si el sujeto es reprochable, entonces ahí sí estamos ante un hecho punible. Si nos encontramos ante una conducta activa u omisiva que es típica, antijurídica, en la cual el sujeto es reprochable, estamos ante un hecho punible. Eso es lo que nos dice la teoría de la punibilidad. Eso era lo que quería, con eso quería empezar este primer repaso, porque me parece que es lo más importante de penal. Esta es la columna vertebral del derecho penal. Entender esto es innegociable. O sea, esto tenemos que tenerlo bastante, es lo primero que tenemos que saber. Bueno. Entonces, no sé si hay una duda, hay consultas al respecto, hay algo en lo que yo no haya sido de repente muy claro. Les pido disculpas por haber cortado la clase luego, ¿verdad? Pero bueno, no me fue posible continuar. No sé si hay una consulta, si tienen dudas sobre algo de lo que hablamos hoy. Bueno, la verdad es que la única duda que tengo es cuándo es la próxima clase. Mañana vamos a ver puntualmente al elemento punibilidad. Porque yo lo que les dije hoy es, si se cumplen los presupuestos que establece la teoría de la pena, los elementos de la estructura del hecho punible, conducta típica antijurídica reprochable, yo les dije, estamos ante una conducta o ante un hecho punible. Eso es lo que les mencioné. Estamos ante un hecho punible. Ahora bien, hay hechos punibles, hay conductas típicas, antijurídicas, reprochables, que requieren de la instancia de la víctima o que requieren de ciertas causales para realmente convertirse en punibles. Eso es lo que vamos a ver mañana. Cuando un hecho es perseguible, el acoso, por ejemplo, el acoso sexual. ¿A partir de qué momento el acoso sexual es un hecho punible? Esa es la pregunta que nace en el elemento punibilidad. Porque yo dije, la regla es, eso es lo que establece la teoría del delito. Toda conducta típica, antijurídica y reprochable es punible. Eso es lo que dijimos. Si yo le disparo a Freddy por la cabeza, esa es una conducta activa típica, antijurídica y irreprochable. O sea, es reprochable. Por lo tanto, es un hecho, constituye un hecho punible. Pero hay ciertos tipos penales que configuran la punibilidad a partir de, por ejemplo, la instancia de la víctima. El acoso. Si yo le acoso a una mujer, incurro en una conducta típica, porque el acoso está tipificado. Es una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque estoy avanzando sobre la integridad de la persona. Afecto su bien jurídico, que es la integridad. Y esa conducta típica antijurídica es reprochable porque la hago yo, un sujeto de un viejo de 32 años. ¿Verdad? Entonces, pero ¿a partir de cuándo es punible el acoso sexual? ¿Es perseguible de oficio o es a través de la instancia de la víctima? ¿Es la víctima la que me tiene que denunciar para que el hecho sea punible? Son acciones muy específicas Sí. que dependen de la instancia de la víctima. Exacto. O sea que el caso es perseguible solamente cuando la víctima, a quien le pasó, no su amiga, no el que vio, es el que denuncia. Realmente la víctima es la que tiene que hacer la denuncia para que el caso sea perseguible. Ese creo que es un tema luego, perseguibilidad de... Sí.
y también la injuria, la calumnia, Exacto, difamación. O sea, exacto, casos que depende mucho de una persona denuncie para que se persiga, ¿no? Así como el asesinato y todo eso. exacto. Ahí está. Excelente, Zeneida. Así mismo. Son, se llaman hechos punibles de acción penal privada. Los hechos punibles de acción penal privada son los que necesitan la instancia de la víctima, o sea, que la víctima le denuncie. En los hechos punibles de acción penal pública, asesinato, no hace falta, no te puede lo denunciar porque el tipo está muerto, ¿verdad? Pero el intento de homicidio, por ejemplo, es un hecho punible de acción penal pública. Un hecho de sangre luego ya es un hecho punible de acción penal pública. Acá Milton me va a corregir. Un hecho de sangre en la vía pública ya constituye la actuación de oficio de un fiscal. La autoridad policial inmediatamente ante un hecho de sangre tiene que dar informe a la fiscalía jurisdiccional, o sea, de oficio, no hace falta que la víctima denuncie. Esos son los hechos punibles de acción penal pública. Cuando el Estado persigue al sujeto. Pero los hechos punibles de acción penal privada es cuando la víctima, a través de su denuncia, recién configura el hecho como punible. De eso vamos a hablar mañana, porque eso requiere un capítulo aparte, ¿verdad? Porque tiene un cierto grado de... O sea, que es un poquito complejo en el sentido que son casos y casos, ¿verdad? Vamos a hablar de contrabando, vamos a hablar de la instancia de la víctima, vamos a hablar de las sociedades, vamos a hablar de los libros contables. Hay ciertos escenarios bastante específicos en los cuales se configura la punibilidad de una conducta típica antijurídica, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas, más dudas, Zeneida. Último, ya te dejo. Sí, no te preocupes. ¿Cuántas bolillas? Perdón, ¿cuántas bolillas son? Viste que tenemos tiempo hasta el lunes nomás, ¿verdad? Sí, penal son, te digo. Espérame, ¿dónde está bien? Vamos a empezar el programa de penal. Dame un ratito. Penal son 7. 21 bolillas son en total. 21 bolillas. 21 bolillas. Gracias, Bueno, Tania. y vamos a para organizar ya eso. Entonces, ¿cuántas Sí. bolillas por día vamos a hacer? Porque tenemos poquísimo tiempo. Sí, penal tiene esta particularidad también, eso les quiero decir, ¿verdad? Seguramente con penal no vamos a hacer todo lo ordenado que fuimos con romano. Porque penal tiene un orden jurídico que no es igual al del programa. Por eso empecé con la teoría del delito, ¿verdad? Porque según yo, esto es la columna vertebral. A partir de acá vamos a empezar a hablar de la autoría, vamos a empezar a hablar del hecho consumado, vamos a empezar a hablar de la tentativa, vamos a empezar a hablar de la aplicación de la pena pecuniaria, sustitución de penas, o sea, vamos a hablar de todo eso. Pero para mí esto que vimos hoy es la columna vertebral del derecho penal. El derecho penal de fondo, ¿verdad? Porque es el derecho penal. Entonces vamos a ir desarrollando sí. O sea, vamos a aclarar perfectamente lo que son los presupuestos del hecho punible. Sí. Después vamos a ir desarrollando cada uno otra vez. Sí. Y la otra cosa que es súper importante también es el cálculo de la atenuación de la pena. Vamos a hacer el cálculo de estimación de la pena, todo eso vamos a hacer. Lo que hicimos alguna vez lo vamos a volver a hacer. Bueno, ya está, entonces. Les dejo para que puedan descansar. Yo voy a subir la clase al llegar a mi casa, porque todavía no estoy en mi casa. Y